Bienvenidos sean todos ustedes al año 1919. El día de hoy vamos a viajar hasta Hastings, Reino Unido, precisamente para apreciar una de las partidas más impresionantes disputadas entre piezas blancas, William Winter, contra piezas negras, José Raúl Capablanca. La partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6. Lo que está pasando aquí es que básicamente se acaban de mover los dos peones de rey y sacaron los 4 caballos. ¿Cómo le llamamos a esto? El juego de los 4 caballos. Bastante original el nombre de la apertura. A partir de aquí el blanco puede plantear diversas formas de jugar. Por ejemplo, la más famosa y por mucho es la variante española dentro del juego de los 4 caballos. Precisamente lo que se jugó en esta partida. Pero de repente también pueden jugar, por ejemplo, D4, la variante escocesa, o simplemente alfil C4, la variante italiana. Pero bueno, evidentemente eso ya es otra teoría, eso es harina de otro costal o de otro saco. Alfil B5, variante española dentro del juego de los 4 caballos, y alfil B4. A esto le conocemos como la doble española, precisamente porque se sacan los dos alfiles, alfil B5, alfil B4. Bueno, a partir de aquí... Miren, alfil B4 es una jugada, ¿verdad? Pero no es la más ideal y no es la más exacta. La más exacta es lo que propuso Akiba Rubinstein, que es jugar caballo D4. De hecho, gracias a esto le conocemos como la variante Rubinstein dentro de la variante española. Pero miren, alfil B4 también está bastante bien. Enroque corto y alfil por C6, la variante Nimzovich dentro de la variante española del juego de los 4 caballos. O sea, esto es teoría ajedrecística pura, teoría de la fea. Entonces, bueno, no fea, más bien de la emocionante, de la bastante extensa. De repente, hoy en día lo habitual es jugar D3. También allá por esos años se jugaba D3, pero Nimzovich puso de moda este alfil por C6. También bastante jugable. D por C6, D3 y alfil D6. Novedad por parte de Capablanca, nunca antes jugado. ¿Cuál es la razón? Bueno, simplemente quiere mantener a su peón de E para no abrir el juego y seguir las maniobras bastante usuales que bien conocemos que Capablanca era bastante bueno en eso. Alfil G5. A ver, una jugada un poquito floja. No es una imprecisión como tal, pero sí es una jugada de aficionado. Precisamente porque, bueno, William Winter en ese entonces apenas estaba comenzando a ser un maestro de ajedrez. Y la idea es que no entendía bastante bien las sutilezas de esta apertura. Esto no es un comentario de mi parte, más bien lo comentó Garry Kasparov en uno de sus famosos libros llamado Mis grandes predecesores. Es el volumen 1 en el apartado de Capablanca, por si quieren buscarlo. Entonces, no es que sea mala, simplemente que hay otras alternativas muchísimo más jugosas, como por ejemplo H3 o bien caballo E2, siguiendo con la misma dinámica de Capablanca. Si Capablanca quiere cerrar el juego para maniobrar, entonces vamos a maniobrar, pero vamos a maniobrar bien, ¿me explico? Bueno, entonces alfil G5 solamente permite H6 y tras alfil H4, C5. Buena jugada por parte de Capablanca. Aquí básicamente Capablanca planta una mina. ¿Por qué? Bueno, para empezar, se juega C5 para evitar el avance D3, D4. Eso por un lado. Pero en el momento en el que nosotros avanzamos a C5, dejamos libre la casilla de D5 para que el caballo de C3 se venga. Lo cual evidentemente genera una fuerte presión sobre el punto de F6, en donde se encuentra nuestro caballo. ¿Es eso malo? ¿Se le pasó a Capablanca? ¿No lo vio? ¿Se equivocó? La realidad es que no. Esto es simplemente, y como bien lo comentamos, una mina para ver si William Winter cae. ¿Y qué juega William Winter? Caballo de 5. Las blancas evidentemente caen en la trampa, aunque no es algo malo. Honestamente, solo la experiencia es quien nos puede ayudar a dejar de caer en esto. Entonces, evidentemente lo volvemos a repetir. William Winter ahorita en los años 1919 era fuerte, por supuesto, pero no lo era como lo terminó siendo allá por los años 1938, 1939, que ganó el campeonato abierto de Inglaterra. Bastante impresionante eso. Pero bueno, ¿por qué esta jugada es mala? Lo volvemos a repetir. Incluso algo como H3 era bueno, pero tras este caballo D5, lo que ocurre es que se juega G5. Obviamente, estamos amenazando al alfil. Prácticamente alfil por F6 es forzado. No se puede jugar algo como por ejemplo alfil G3 porque simplemente caballo por E5, E por D5, dama F6 y la dama se centraliza bastante bien, están protegiendo todo el centro y la avalancha de peones termina siendo inminente. Sin embargo,
Bien visto por parte de William Winter, caballo por F6 prácticamente única. Realizar algo como caballo por G5 no sirve por caballo por D5, caballo F3, ahí como que protegiendo al alfil pero también atacando a la dama descubiertamente. Simplemente caballo F6, el rey se va a venir a H7, la torre se va a venir a G8 y vamos a estar penetrando el enroque de las negras. El enroque de las blancas prácticamente de manera inminente y de manera decisiva. Entonces por eso caballo por G5 es un error. Bueno, entonces por eso caballo por F6, jaque, buena jugada. Dama por F6, alfil G3 ahora sí y alfil G4. A partir de este momento podemos visualizar que las blancas se sienten un poquito apretadas, más que nada por esta clavada que evidentemente hace que la dama no se pueda desarrollar adecuadamente. Por eso juegan H3. Tras alfil por F3, dama por F3, dama por F3 y G por F6, G por F3, vemos que la columna G se ha abierto precisamente para el enroque de las blancas. Jugar algo como rey H7 con intención de torre G8, a ver, de que se puede, pero es muy lento. Primero hay que asegurar la victoria. ¿Y cómo la asegura Capablanca? Con F6, una excelente jugada. Un simple examen de vista demuestra que el alfil de G3 en realidad ni siquiera está jugando. Es decir, físicamente se encuentra en el tablero, pero mentalmente se fue de vacaciones a Cancún, se fue de vacaciones a Italia. O bueno, como estamos jugando la variante española, más bien sería un poquito más preciso decir que se fue de vacaciones a España, ¿no creen? Bastante interesante. Entonces, bueno, evidentemente el resultado por parte del blanco es que se encuentran con una pieza inactiva y para activarla va a estar muy difícil porque como tienen peones doblados sería primero hacer F4 y luego F3 para que pueda salir por E1 y a ver si puede hacer algo sobre esta diagonal. Entonces básicamente este alfil se encuentra totalmente enterrado. Precisamente por eso se juega F6, simplemente para consolidar la estructura de peones y que no exista ningún tipo de actividad por parte del alfil de G3. Muy buena idea por parte de Capablanca. Y a partir de aquí podemos considerar que las negras tienen pieza de más. Simplemente hay que saber cómo materializar la ventaja. Vamos a ver cómo lo realiza José Raúl Capablanca. Rey G2, A5, bastante importante con la idea de A4, que realiza William Winter, A4, precisamente para evitar el A4 de las negras. Rey F7. Bueno, este es el momento crítico de la partida. ¿Qué hacer con blancas? William Winter estuvo razonando unos instantes, unos momentos, algunos minutos y terminó por decidirse por la jugada torre H1 con la idea de simplemente H4 y bueno, darle un respiro por como se pueda al alfil de G3. De repente algunos comentaristas no lo vieron, pero C3 es también una jugada interesante, más que nada preparando el avance de D4 y bueno, poder intercambiar el alfil de G3 en D6. También es una opción, un poquito... Miren, yo no creo que esto lo hubiese podido jugar William Winter, pero no porque fuese malo, sino porque C3 para D4 le pertenece a la escuela hipermoderna del ajedrez. Un tipo de jugadas que no se podían concebir en ese entonces, en los años 1919, porque bueno, todavía no estaban establecidos dichos axiomas. Pero bueno, es cierto que esa jugada tiene bastante sentido. Torre H1 es más clásico. Vemos precisamente la esencia pura del ajedrez que se respiraba en aquella época. Bueno, entonces rey E6 simplemente centralizando. A esto le conocemos como la centralización preparatoria. Antes de que ocurran todas las capturas, intercambios, aperturas de filas, aperturas de columnas, se centraliza el rey precisamente porque como se va a llegar a un final, el rey ya tiene que estar en el centro para poder influir en la posición del blanco. Precisamente por eso realizan rey E6 y bueno, aquí aprovechamos que el rey negro se centraliza mientras que el rey blanco incluso pudiendo no podría hacerlo de una manera tan veloz como el negro. Entonces, bueno, H4, torre FB8, preparando evidentemente un B5, H por G5, H por G5, se abre la columna H para la torre, pero este es el detalle, una torre no hace nada. Debería de haber una torre y una dama, o dos torres, pero una torre ahí no hace nada. Entonces Capablanca no le toma su debida preocupación, no juega algo como por ejemplo, bueno, tras B3 no juega algo como por ejemplo torre H8, porque simplemente torre por H8 y el juego se simplifica. Y el juego no está como para ser simplificado, está para ir con todo y crear iniciativa y ataque. Precisamente por eso Capablanca juega C6, preparando el avance
en B5 y la ulterior apertura de columnas sirve que el rey, como ya está centralizado, puede ejercer mayor presión. Torre A2, B5, buena jugada, torre H, A1 y C4, la ruptura decisiva. Gracias a esto, las piezas del negro, las piezas de Capablanca, van a generar muchísima mayor actividad. Bueno, A por B5 fue lo que se jugó. Evidentemente B por A4 por parte de las negras, es decir, aquí se jugó C4, pero algo como B por A4 hubiese sido horrible por torre por A4 y aquí el juego ya se cerró. Aquí ya no hay cómo podamos infiltrarnos con las torres. De hecho, ahorita un alfil C7 para que no caiga el peón de A5 sería prácticamente inminente y esta posición termina siendo de igualdad total. Precisamente por eso B por A4 no se jugó y se jugó C4. A por B5, C por B3, C por B3, torre por B5, torre A4, torre por B3, se empieza recolectando evidentemente los peones del flanco de dama, que es el objetivo de ataque inminente por parte de Capablanca. D4, intentando darle un respiro al alfil de G3, pero ya es muy tarde. Torre B5, excelente jugada, siempre echándole más leña al fuego y, bueno, evidentemente impidiendo que dicha pieza se active. ¿Qué sigue? Torre C4, el error de la partida en el final. ¿Por qué? Era necesario realizar D por E5 y tras F por E5, entonces algo como torre H1 funcionaba bastante bien. Sin embargo, con este torre C4, lo único que se permite es lo que realiza Capablanca, torre B4. No se puede capturar aquí en C6, que fue lo que ocurrió en la partida, pero no es lo más correcto porque torre por D4 y bueno, evidentemente aquí la posición no es favorable para las blancas y precisamente por eso William Winter en la jugada número 29 apenas le empezó a tocar su movimiento, es decir, él tenía que realizar su movimiento y decidió abandonar la partida. Y aquí vemos la gran diferencia entre un jugador de primera fuerza y un jugador de élite experimentado. Bueno, la realidad es que Capablanca ganaba sus partidas utilizando temas y utilizando tácticas, utilizando estrategias que su oponente no conocía o que no estaba tan familiarizado con ellas. Precisamente por eso él no se enfocaba mucho en leer a cada rato, sino que él lo hacía de manera intuitiva y solamente calculaba variantes largas cuando era sumamente necesario. Bastante impresionante por parte de Capablanca. Muchas gracias por visualizar este video, cuídense mucho, bye bye.